bienvenidos al vídeo especial en el Patreon de la Bruja Verde del mes de junio de 2020. Bueno, en cuanto a los dos vídeos que quedan, que es el especial y el de recomendación de libros, en este caso, este mes, vamos a tirar mucho por las plantas, la brujería verde o simplemente la magia que tiene que ver con plantas. Y bueno, pues en el vídeo especial creo que ya está bastante claro lo que voy a enseñaros a hacer. Es un vídeo que quería hacer desde hace mucho tiempo. Se trata de cómo confeccionar mazos de saumerio, o en inglés podéis conocerlos como Smudge Sticks, Smudge Bundles, Smudge Wands, etc. Cada uno les da un nombre, ¿no? Y son saumerios. Hace como 4 años hice un directo en Instagram donde os enseñaba cómo se hacen. Lo que pasa es que en aquel entonces probablemente fue mi primer directo y no lo guardé, y me arrepiento cada día de no haber guardado aquel directo. Así que desde entonces quiero haceros un vídeo para enseñaros, pero siempre estoy haciendo cosas y no lo hago. Y esta vez va a ser la ocasión perfecta. ¿Por qué? Pues porque tengo aquí las hierbecitas que me sobraron de la noche de San Juan, del agua herbal de la noche de San Juan, y a lo mejor podéis haber visto fotos de todos los años que yo siempre las pongo en un papel de cocina en esta bandejita y las seco, porque al hacer una infusión fría durante unas 12 horas, en las hierbas todavía queda mucha esencia, así que lo que hago es secarlas y luego las uso para cosas como, por ejemplo, hacer mazos de saumerio. Y aprovechando esto, pues hoy os voy a enseñar cómo se hacen los mazos de saumerio, y os voy a enseñar un montón de cosas y os voy a contar un montón de cosas como siempre. Bueno, un mazo de saumerio, os enseño estos que son los últimos que yo hice, que son de ruda, de la última vez que recorté mi ruda, que crece muchísimo, y al igual que la lavanda, este es de lavanda, el último que me queda de cuando hice estos. Al igual que la lavanda, la ruda crece muchísimo plantada en tierra y hay que estar recortándola varias veces al año, y está muy bien para hacer mazos. Pues un mazo de saumerio es básicamente un montoncito de hierbas que ponemos todas juntas y que atamos con un hilo. Es un atado de hierbas básicamente, y lo usamos para encenderlo y sahumar, es decir, para que desprenda humo aromático que normalmente sirve para purificar, pero dependiendo de con la hierba o la planta con que lo hagamos, puede servir para otras cosas. Lo bueno que tienen los mazos de saumerio es que son naturales. Aquí lo único que hay es la hierba y este hilo, que en este caso es de algodón, y por lo tanto no lleva cosas raras que puedan ser perjudiciales para la salud. Es verdad que estar respirando humo constantemente no es bueno y es cancerígeno, por lo tanto tampoco os paséis, pero si os gusta precisamente el incienso y os gusta estar limpiando los ambientes y los objetos con humo de hierbas, pues siempre es mucho más sano utilizar esto, que además os puede salir o muy barato o gratis incluso, porque por ejemplo, si tenéis un campo o tenéis un balcón donde tengáis vuestras plantitas, pues simplemente recortáis las plantitas y lo hacéis. Y muy barato, pues si tenéis que ir por ejemplo a un vivero y os compráis unas plantas de lavanda, de salvia oficinal, de romero, de tomillo, de ruda, cosas así que son muy baratitas, porque las plantas así aromáticas son muy baratitas, que os pueden costar a lo mejor 50 céntimos una macetita. La plantáis en casa, la dejáis que crezca y luego cada vez que la podéis os hacéis un macito de estos. En mi caso, por ejemplo, del último recorte de la ruda han salido 3 mazos. Pero si hiciera todos, cada vez que recorto una sola de las lavandas, podrían salir 20 perfectamente. ¿Para qué los usamos? Bueno, los usamos normalmente para purificar ambientes, para hacer limpiezas energéticas, por ejemplo, de ambientes, de personas, de objetos, ya sean objetos normales y corrientes que vayamos a usar u objetos que vamos a ritualizar y primero hay que limpiar. Pero además tenéis que tener en cuenta, como con cualquier elaboración a base de hierbas, que dependiendo de la hierba que uséis, puede servir no solo para purificar, sino para atraer otros tipos de energías.
Por ejemplo, os pongo el mismo ejemplo de siempre. Si usáis hierbas que tengan que ver o plantas que tengan que ver para el amor, para sentimientos cálidos, amistad, como os decía en el vídeo de los baños y en todo, pues como los pétalos de rosas, como la canela, como los pensamientos y una serie de flores y hierbas que sirven para ese tipo de cosas, pues en vez de purificar lo que van a hacer es atraer, por ejemplo, al ambiente sentimientos cálidos, de amistad, de llevarse bien o románticos, de amor, todo eso, ¿no? Así que para que veáis que no solamente se utilizan para purificar, pero normalmente sí. Se usan principalmente para purificar y se suelen hacer muchísimo, por ejemplo, de salvia, de ruda, de romero, de lavanda, que la lavanda también trae paz además y calma, también de pino, hay muchos que son muy convencionales, pero sobre todo salvia, ruda, lavanda, romero son probablemente los más convencionales. Quería advertir una cosa, ya que últimamente seguramente que habréis visto a muchas personas que ponen fotos en Instagram porque hacen estos mazos de saumerio y empiezan a meter un montón de hierbas, como veis que yo hoy voy a meter muchísimas hierbitas, ya lo vais a ver. Cogen multitud de hierbas y multitud de pétalos de flores y los hacen. Y yo hay veces que he visto cosas que son peligrosas, entonces siempre me gusta advertiros, que sé que muchos de vosotros tenéis sentido común y no lo vais a hacer, pero por si acaso alguien no ha caído y tal. Bueno, si hacemos de hierbecitas así, romero, salvia y tal, no hay problema porque son plantitas aromáticas que no son tóxicas ni nada. Pero tenéis que tener mucho cuidado porque he estado viendo personas que los hacen de arbustos que suele haber en los jardines o por ejemplo que suele haber en el bosque mediterráneo y que algunos son tóxicos. Entonces, por ejemplo, árboles, la familia de los juníperos, algunos juníperos son venenosos. Por ejemplo, el enebro es un junípero que no es venenoso y que se puede, por ejemplo, usar para hacer saumerios, no es venenoso, pero en cambio la sabina, que es otro junípero, es muy venenosa, tan venenosa que incluso inhalar el humo de hacer un mazo de saumerio os puede intoxicar. Entonces no cojáis cualquier cosa. Otro junípero que es venenoso es el enebro de Virginia, que también es muy venenoso y este tipo de árboles se utilizan en jardines, en parques, entonces no cojáis cualquier cosa o si queréis coger algo, primero aseguraros de identificar qué tipo de árbol o arbusto es para no intoxicaros. También tenemos la tuya, que es un arbusto con el que se hacen setos y que está prácticamente en todos los parques. A mí me veis a veces que yo cojo para hacer la rama de Yule una rama de tuya porque es lo único que tengo cerca, pero claro, hago una rama que lío con lacitos y que esa rama nadie la va a tocar, se va a quedar ahí de adorno, entonces no pasa nada. Pero la tuya nunca jamás la utilicéis para hacer mazos de saumerio porque es tóxica, es muy venenosa y os podéis intoxicar. Luego tenemos el caso del ciprés, que su aceite esencial es muy tóxico, lo podéis haber escuchado, pero quemar madera o quemar ramitas de ciprés no es tóxico, así que también quería aclararlo por si acaso, aunque bueno, no sé, yo también tengo precaución, si el aceite esencial es tóxico a lo mejor no tiendo a usarlo para los mazos de saumerio y todo eso, pero bueno. Entonces, hay más plantas y árboles sobre todo que son venenosos, pero bueno, creo que con esto ya os hacéis una idea de que simplemente no metáis cualquier hierbecita, cualquier flor o cualquier ramita de árbol que encontréis en jardines o en vuestro alrededor porque pueden ser venenosos. Eso es importante. Primero, aseguraros de qué es lo que estáis metiendo. ¿Qué más puedo deciros? Es que antes de confeccionarlos quiero explicaros un montón de cosas, A ver, la manera en que los vamos a usar, aquí tenéis un resto final de uno de estos de lavanda, que son los que yo más uso. Los de lavanda me encantan, además tengo muchísima lavanda. Vais a necesitar un cacharrito para quemarlos, yo tengo este calderito, que es de latón, que compré en la feria de Zafra hace una década o más. Y me viene fenomenal para esto, pero podéis tener calderitos más grandes. Yo también uso a veces quemadores de esencias, que como no estoy quemando las esencias, me refiero a los que llevan la velita, pues los pongo encima si son grandecitos también.
y así pues dejo que se vayan quemando si lo que quiero es que, por ejemplo, esté quemando para que envuelva el ambiente en el lugar donde estoy. En el caso de que te vayas moviendo porque quieres purificar la casa, pues normalmente lo llevas así, por ejemplo, o lo pones aquí, que va a estar soltando, y luego usamos una pluma, o si tenéis vuestro abanico chamánico, que este es el que yo confeccioné yo misma, con plumas que fui a recoger a un bosque. Entonces vosotros veréis que los practicantes chamánicos por lo general tienen abanicos de plumas que se usan para varias cosas, no solo para esto. Pero por ejemplo podéis coger una pluma o hacer vuestro abanico chamánico, y con la pluma, a ver si puedo, lo que hacemos es extender también el humo aromático que sale. Obviamente vais a necesitar cerillas para encenderlo. Y bueno, ya vamos a empezar a confeccionarlos y os iré contando más cosas conforme los vaya confeccionando. Aquí tenemos las hierbitas de San Juan, os voy a enseñar las que yo tengo de este año. Esto es probablemente mi planta favorita, que es Perpetua, la hay silvestre y también la hay que se compra a los viveros, esta es de vivero. La Perpetua es una planta que se usaba mucho, yo lo sé, siempre os digo que mis abuelos eran curanderos y yo lo sé por eso. La Perpetua es una hierba que se utilizaba mucho para hacer sahumerios en las casas, aquí en la península ibérica, a ver, en Andalucía, que es donde yo vivo. Entonces, en aquel entonces no hacían mazos, porque si os fijáis bien, seguro que los habréis visto, este tipo de soporte, vamos a decir, o de confección más bien, viene de los nativos norteamericanos. Ellos los usan así, por ejemplo, con una concha de abulón, o lo que se llama en inglés abalone shell, que también las tengo, pero las tengo todas siempre guardadas. Y pues podéis usar una concha, aquí podéis usar una concha de vieira o una concha grande, que os voy a enseñar una cosa de aquí de las playas de Huelva. Bueno, os enseño, si tengo aquí de todo. Os voy a enseñar primero la de abulón chiquitita, que la tengo con algunas de mis labradoritas. A ver, esto es una concha de abulón, tengo una grande que es preciosa, que es irisada. Esto se puede comprar por internet, la recogen en las playas, pero claro, esto aquí no lo hay. Pero si vosotros tenéis playa, pues podéis encontrar conchas. Fijaos, esto es una concha recogida de aquí de la playa, ¿veis que es gigante? Pues esto puede servir como incensario, como bandeja, para poner agua. Si sois wicanos, yo estas cosas recuerdo que las usaba para poner agua y sal, todo eso. Podéis usar las conchas que encontréis en la playa. Entonces, lo que os contaba, aquí en Andalucía, los curanderos andaluces, y eso lo sé por mi padre y mis abuelos, utilizaban la Perpetua, que crece en los campos, pero no la utilizaban en forma de mazos como los nativos americanos, sino que cogían ramos, los secaban y luego esos ramos los encendían desde la punta. Ellos agarraban el mango y van pues igual que haríais con un stick, pues ellos con el ramo sahumaban los ambientes. Y por ejemplo sahumaban no solo porque quisieran limpiar energías, porque pensaran que alguien había hecho algún hechizo o algo así, sino por ejemplo uno de los momentos en los que purificaban el ambiente con hierbas era cuando alguien había estado enfermo. Si había habido por ejemplo un virus o una persona enferma en una habitación, pues abrían todo y pasaban sahumerios. Entonces pues esto es la Perpetua, que es una de mis plantas favoritas, que no tiene flores todavía, pero probablemente el mes que viene ya tendrá. Luego tengo un par de florecitas de gazania, de una variedad que se parece mucho a la cineraria marítima. Tengo aquí también rudita. Tengo aquí lavándula. Y también tengo flores de la lavanda grande. Luego tenemos solamente una flor de la hierbabuena, porque este año el jardín está rarísimo. Todas las plantas que deberían tener flor todavía no tienen. Yo creo que es porque ha hecho mucho calor y después ha bajado las temperaturas, ha sido raro. Luego aquí tenemos a brótano hembra, que también ya debería estar cargadito de flores. Para junio está en flor totalmente, incluso con las flores ya secas, y este año solo ha tenido esta flor, que es la primera, tiene que darlas todavía. Que por cierto la brótano hembra se llama también santolina. Y bueno, pues romero,
y tomillo, que aquí en esta bolita hay 3 variedades distintas de tomillo. Pero como los tomillos son muy pequeños, son como una bolita, pues cojo muy poquito porque me da mucha pena. Y luego aquí os he traído, como no tengo salvia, porque este año ha hecho un calor tan grande, ha subido tanto la temperatura para las fechas del solsticio, y sobre esta fecha ha subido tanto que la salvia se achicharró, o sea, de un día para otro completamente se achicharró y se quedó seca. Entonces quería enseñaros una cosa que se hace con las hojas de salvia y contaros por qué se hace, pero como no tenía hojas de salvia, pues he cogido hojas de violeta del jardín, que la verdad que tampoco vienen mal. No es que se usen propiamente para purificar, porque la violeta se utiliza más para otras cosas, como por ejemplo el amor, los buenos sentimientos, la gentileza, la amabilidad, paz, pureza, aunque bueno, pureza también está bien. Y ese tipo de cosas, ¿no? Exactamente igual que los pensamientos, porque las violetas y los pensamientos son primos hermanos, son de la misma familia. Entonces sirven para lo mismo. Pues tampoco está mal, incluso aunque vayamos a hacer algunos que puedan ser de purificación, pues estas hojas no vendrían mal porque te traerían buenos sentimientos, por ejemplo, lo cual no está mal, purificas y además traes buenos sentimientos. Para nada lo veo que sea contraproducente ni nada de eso. Bueno, como veis tenemos muchas hierbas y podríamos hacer muchas cosas, o podríamos hacer un mazo muy pequeñito de cada una, pero yo lo que voy a hacer son unos mazos especiales con hierbas mezclados, que van a ser una especie de mazos de San Juan, porque ya sabéis que la noche de San Juan aquí en la península ibérica es muy mágica. Es una noche que los paganos por lo general consideramos que fue cristianizada, que proviene de tradiciones anteriores, por eso tantos hechizos, tanta magia y todo eso, ¿no? Porque realmente fue sincretizada. Todos sabemos que sobre esa fecha, esa semana, ¿no?, de lo que hoy conocemos el solsticio y lo que más antiguamente era la fecha antigua, que es la que se celebra por San Juan, se celebraba durante una semana como en la mayoría de las festividades, y era una de las festividades más importantes aquí en la península, probablemente la más importante, de la que se tiene más información, de la que se conocen más tradiciones que se hacen aquí. Es una fecha muy importante y energéticamente muy potente, sobre todo la noche de San Juan. Yo creo que para mí es la más poderosa del año. Desde que era chica lo percibo como una energía súper fuerte y que si la aprovecháis es fenomenal. Así que mi idea es, en vez de hacer estos normalitos que hago siempre, que ya me estoy enrollando un poco, lo siento, pues hacer unos donde mezcle todas las hierbas y que sean una especie de mazos de saumerio de San Juan, para cuando necesitemos buenas energías, suerte, amor, protección y de todo, porque son hierbas que traen muchas cosas y que la noche de San Juan realmente nos trae todo lo bueno. Entonces pues van a ser para eso, van a ser mazos especiales, y esto lo he traído para usarlo, para que lo veáis también, y las vamos a añadir también. Entonces bueno, vamos a empezar a confeccionar y vamos a coger unas pocas de todas, a ver si os puedo explicar con estos que son tan pequeños lo que quería explicaros, porque ahora mismo no tengo ruda. A ver, lo que quería explicaros, primeramente os lo voy a explicar simplemente con el mazo en la mano en vez de hacerlo porque esto es muy pequeño. Hay personas que tienen una rama así de larga, por ejemplo en este caso los de ruda eran una rama así de larga, y hay personas que lo que hacen es cortar trocitos todos iguales y liarlos. Otra cosa que puedes hacer, que es lo que yo hago, dependiendo de la hierba, hago eso. Por ejemplo, con la ruda, que es tiernita, hago eso. Lo que puedes hacer es coger la rama e ir doblándola por donde a ti te guste de largura, y luego la vas girando sobre sí misma. La vuelves a doblar y lo juntas, la vuelves a doblar y lo juntas. Y si queda algún piquito al final, pues lo metes para acá. También si por ejemplo hay tallos leñosos, que no vais a querer tenerlos, porque yo aquí tengo por ejemplo tallos pero que no son muy leñosos. Si hay tallos leñosos que no los vais a querer tener porque entonces a lo mejor se encienden demasiado, pues podéis cortar esos tallos y quedaros con las hojitas nada más, las ramitas. Entonces si vais a poner ramitas sueltas, yo os recomiendo que, a ver, aquí es que están todos iguales, pero con la ruda por ejemplo no. Yo os recomiendo que por ejemplo si tenéis tallos
en los que algunos están, por ejemplo, tenéis muchos tallos que están así, por aquí están anchos y por aquí estrechos, pues los ponéis al revés, para que no os quede muy fino por arriba y luego por abajo muy delgado. Aunque bueno, ya os he dicho que yo lo voy a dividir porque voy a hacer muchos distintos. El romero, por ejemplo, no lo doblo, lo corto. ¿Por qué? Pues porque el romero se desparrama todo. Se desparrama todo. Y entonces si lo vas partiendo se te pueden caer todas las hojitas. Más cosas que yo también os dije en el directo. Ahora es verano. Y tú puedes coger, porque hace mucho calor, directamente las hierbecitas de la planta y ponerlas frescas y dejar que se sequen. Pero aquí, por ejemplo, donde yo vivo, hay humedad porque tenemos agua al lado. Entonces hay mucha humedad y si los hago, por ejemplo, en invierno, no los hago con hierba fresca y los dejo, sino que corto las hierbas, los dejo unos días para que se vayan secando y una vez que están medio secas, que no del todo, entonces hago los saumerios y los dejo secar totalmente. ¿Por qué? Pues porque si vivís en un sitio con mucha humedad y los hacéis frescos y los dejáis secar, se pueden poner mohosos y se pueden estropear. En el caso de que viváis en un sitio que es muy seco, pues no pasaría nada. Hay personas que incluso en invierno los hacen desde cero con hierba seca. Pero yo os explico mi experiencia porque vivo en un sitio donde hay mucha humedad, donde sale salitre en las paredes, que la gente antigua alicataba las casas por eso, por el salitre, y donde sale pues humedad en las paredes todos los años, y moho y todo. Entonces tengo que tener precaución con eso. Pero bueno, si no, pues los hacéis frescos y no tenéis problema. Y sobre todo ahora mismo en junio, no pasa nada porque hace mucho calor. De todas maneras, estos por ejemplo yo los hice como os he dicho antes, porque cuando tienes un jardín podas, a lo mejor retiras lo que quieres usar de lo que quieres tirar, pero a lo mejor no tienes tiempo para hacer el mazo. Pues yo, ¿qué hago? Los dejo en el porche unos días y cuando tengo tiempo los cojo todos y me pongo a hacer saumerios. Entonces está un poquito seco, pero no tan seco como para que ya no sirva, y quedan perfectamente bien, a pesar de que no fueran a coger moho. Pero lo que quiero decir que no pasa nada si no está completamente seca y cogida de la mata, tampoco aunque no vayan a coger moho. Bueno, y ahora sí, vamos a empezar aquí a confeccionar. Voy a ir separando, vamos a separar por ejemplo yo creo que en 3 montones porque quiero poner de todo en los 3, quiero hacer 3 montones, ¿vale? Ah, otra cosa importante, el hilo, mejor que sea natural, no queméis petróleo. Este, por ejemplo, es de un bazar y me costó nada y como podéis ver aquí, no sé si se verá, pone 100% algodón. Pero no solo los hay de algodón y además en los bazares, simplemente no hace falta que vayáis a comprarlo en grandes superficies tanto online como en físico, que os vayan a cobrar un montón porque los bazares tenéis hilo, este es hilo de bordar, pero también tenéis en la zona donde por ejemplo suele haber cuerdas para los tendederos y tienen carretes de cuerda de todos los tamaños, tenéis que son por ejemplo de cáñamo, de mimbre y un montón de cosas. A ver, yo es que tengo para el jardín, para atar las plantas, y tengo de un montón de clases y los hay de muchos materiales que son naturales y que a lo mejor os cuestan 20 céntimos, 50 céntimos y tenéis para media vida. Entonces no hace falta que busquéis en esas grandes superficies donde a lo mejor os van a cobrar 15 euros por esto, que en el bazar lo tenéis a unos céntimos. Pues eso, natural, por favor, para que sea más sano y no queméis petróleo, no queméis plástico y ese tipo de cosas que es cancerígeno, por favor. Bueno, pues eso, vamos a ir poniendo un poquito de cada una. Esta, ¿veis? Os voy a poner al revés porque ya las tenemos. Aquí hay 2, bueno, esto es lo que voy a poner aquí, que hay menos. Ah, 2, 2 y 2, muy bien. Y ahora cuando ya haya hecho los montones, yo los voy doblando y confeccionando. Van a quedar muy cortitos como veis. Le vamos a poner también rudita. Vamos a ponerle también la rudita, todo mezclado. Algunos van a quedar más gorditos que otros.
le vamos a poner el romerito. El romero es el más difícil porque, como os he dicho antes, el tomillo también, el romero se deshace, chicos. Se le caen todas las hojitas. Y ya luego os voy a hablar también de cosillas, que esto es para eso del romero. Aquí lo voy a poner. El tomillo también se deshace mucho. Y aunque las violetas no eran de la noche de San Juan, pero bueno, también son del jardín, así que no pasa nada. A ver. Esto lo voy a poner aquí, que es la hierbabuena. Y a estas le puedo poner, pero bueno, la voy a poner después. A ver, vamos a ir con la lavanda, que probablemente le voy a tener que cortar los tallos por debajo. Voy a separar la lavanda de la lavándula. Y tenemos 6 porque yo os cogí 2 y 2 y 2, así que perfecto. Tenemos la lavanda y luego pues igual 2 de lavándula. Ah, otra cosa que me acuerdo que quería deciros, por favor. Intentad que las plantas estén sanas. A veces es difícil, pero a veces tienen parásitos. Entonces, tanto para hacer esto como para hacer el agua herbal de la noche de San Juan, como otros preparados, intentad que no tengan parásitos. Intentad que no tengan araña roja, que no tengan pulgones, que no tengan sobre todo cochinilla algodonosa. Y si veis que los tienen, pues las laváis muy bien y os quedáis con las hojas sin ello. Cosa que es difícil con la cochinilla algodonosa porque se mete por todos lados. Pero con otras cosas es más fácil. Bueno, y ahora, como no tengo de lo mismo para todos, aquí en este voy a poner la hierbabuena. Aquí voy a poner una de las gazanias y aquí otra. Bueno, esto, lo que se queda por arriba, esto lo podéis doblar para atrás. Esto lo voy a echar más para abajo. Vamos a ir acomodando todo bien. Estos que salen por aquí se pueden doblar simplemente para atrás. Y ahora esto que tenía aquí es porque, a ver, aquí tenemos un montón de cosas, pero quería explicaroslo por eso. Si tenéis uno que es de romero nada más, hay personas que cuando terminan, como se salen todas las hojas, con unas tijeras le cortan las ramitas que salen. Pero hay un truco, no hace falta cortar. Si tenéis, por ejemplo, hojas de salvia, que es lo que yo no tengo, pues lo envolvéis con hojas por encima. Y entonces ya todas esas hojitas que se salían ya no se salen, ¿entendéis? Entonces viene fenomenal. Que ahora montando todo esto como le estoy poniendo un montón de cosas es más difícil, pero os aseguro que cuando hacéis uno que solo lleva una hierba es mucho más fácil, mucho más fácil. Ahora vamos a ir confeccionando. Yo lo que hago es que abro el hilo bastante. Y ahora aquí vamos a poner como queremos que esté todo. Bueno, ahora le vamos poniendo las hojitas abajo porque si no, no voy a poder. Ahora, queremos que todo quede muy bien. Pues primero en el extremo. Importante, depende cómo las vayáis a secar, podéis dejar un hilo muy grande en el extremo para luego colgarlas, ¿vale? ¿Veis que este no tiene? Pues porque estos los seco, por ejemplo, en un hueco apoyados en una pared o en una estantería, apoyados así. Y no hace falta, pero estos por ejemplo los he secado colgados, que podéis dejar, como veis tiene 2 hilos, pues podéis dejar los 2 hilos para anudarlos en otra cuerda que tengáis colgada, en un palo, en algún gancho o algo. Este tiene un nudo porque yo lo que hago es ponerlos colgados de una estantería, que os pondré una foto, si me acuerdo. Y entonces el nudo es para que lo cuelgo en una estantería y le pongo libros encima, y con el nudo se aguantan mejor. Eso lo hago siempre. Siempre que quiero colgar cosas en una estantería desde chica, cualquier cosa que quiera colgar. Bueno, pues empezamos desde el extremo. Vamos a dejar un trozo largo, no solo para colgar, sino para anudar. Entonces, en el extremo lo que vamos a hacer es repetir un montón, ¿vale? Vamos a poner muchas veces. Y luego podemos hacer un nudito. Espero que me estéis viendo bien, porque estoy súper concentrada. Hacemos un nudito. Lo que os decía antes, que cada maestrillo tiene su librillo. Tened cuidado que no se os enrede. Cada maestrillo tiene su librillo, así que podéis ver que cada uno lo hace de una manera distinta.
Yo os voy a decir mi manera. A ver, vamos enrollando esto aquí. Esto con cuidado, que seguro que se os va a meter por aquí, luego lo sacáis, no pasa absolutamente nada, no os preocupéis. Pero si queréis podéis tener cuidado para que no se quede enganchado por dentro. Bueno, ahora, aquí hay personas que lo lían mucho, lo liotean pensando en que cuando lo quemen se van a caer las hojas o se va a abrir cuando el hilo se queme, pero no es así porque como os he enseñado aquí, si vosotros veis, cuando lo quemáis se carboniza, se queda hecho carbón y entonces se queda juntito y como veis aquí no hay cuerda porque la cuerda ya se ha quemado. Entonces, no os preocupéis por eso, no hace falta que le pongáis tanto hilo, porque se convierte en carbón y no se separa, ni se abre, ni nada. Yo lo que hago es, a ver, voy a aguantar esto, le di 2 vueltas en el mismo lugar para que quede como más afianzado. 1 y 2. Y ahora continúo y doy otras 2 vueltas abajo, pero recordemos que íbamos a poner más violeta, ¿vale? Pues ahí está, más violeta. Y ahora sí, ahora otras 2 vueltas en el mismo lugar, que quede fuertecito, ¿vale? Y ahora seguimos para debajo. Ya os digo que es mucho más fácil cuando no habéis puesto hojas por encima, pero os lo quería enseñar, quería que lo vierais, para que sepáis que eso es una opción que se puede hacer también, pero es más complejo, ya lo veis también. 2 vueltas en el mismo lugar y ahora abajo le doy otras 2 vueltas en diagonal en el mismo lugar. Le doy 2 para que quede más fuerte, pero hay personas que lían. A ver, yo no lo hago así. Nunca me ha hecho falta que esté más liado de como lo veis aquí. De hecho hay veces que lo lío incluso menos y nunca se me han deshecho y nunca ha pasado nada. Como veis lo vais acomodando conforme lo hacéis. Ahora que desmonto todo, gajes del oficio. Bueno, otras 2 vueltas aquí abajo. Sí, se engancha todo porque he puesto los montoncitos aquí. Normalmente los dejo en un lado y no se os engancha todo, pero como quería enseñároslo, pues los he puesto debajo. Yo os recomiendo mejor que lo dejéis todo a un lado en una bandeja y lo vayáis haciendo a otro lado. Cuando llegamos al final, esto lo voy a poner aquí todo bien, volvemos como a rematar y lo liáis un montón de veces. No sé si lo habéis visto, pero yo en vez de recortar he ido doblándolas, ¿veis? Para adentro. Las he ido, mira, aquí se ve, las he ido doblando para adentro, para aprovechar bien. Ahora, aquí lo que voy a hacer es cruzarlas, ir yendo para arriba, pero en vez de dar 2 vueltas, como solamente es para volver, aquí tenemos el hilo para luego atarlo, como solamente es para volver, pues simplemente cruzo y ya está. Vamos a ponerlo por aquí que se ha quedado abierto. Y ahora cuando llegamos aquí, que por eso hice un nudo al principio, es importante que hagáis un nudo. Vamos a cortar el hilo y ahora os digo lo del nudo. Es importante que hagáis un nudo porque cuando volváis no sabéis en qué dirección vais a tener que anudar. Si habéis hecho un nudo al principio no importa que los 2 cordeles estén puestos en la misma dirección. Al hacer un nudo podéis atar en la dirección opuesta al que estaba enrollado el hilo, porque estaba en un nudo, no sé si me explico, pero si vais atando así y cuando volvéis también atáis así, no podéis hacer un nudo, pero si ya habéis hecho el nudo aquí, ¿qué más da que lo hayáis atado antes así o que lo hayáis atado así? Al tener un nudo lo podéis volver a atar. Bueno, entonces, ahora aquí os quedan unos hilos para colgar si es que queréis colgar, y si no los vais a colgar, sino que los vais a dejar secar en otro sitio, donde no necesitáis colgar, o los vais por ejemplo a secar en el horno, que una de las cosas que se estudia en fitoterapia es que se pone papel secante, papel vegetal en una bandeja de horno, se ponen las hierbas extendidas, se abre el horno, se deja la puerta abierta como esto, se enciende el horno a pocos grados y se va vigilando hasta que veas que se seca, pero no te puedes ir al sofá y quedarte media hora viendo la tele porque, aunque está a pocos grados, se achicharra. Pues así también lo podéis secar, hay gente que lo seca así. Entonces, podéis cortar los hilos o dejarlos. Yo los voy a dejar porque los voy a colgar ahora en la estantería. Me ha quedado un poquito corto, pero bueno, no pasa nada.
Y las florecitas las he dejado por aquí porque la verdad que me da pena doblarlas. Bueno, pues así nos han quedado. Como veis son muy finitos, se pueden hacer mucho más gordos. Así nos han quedado. La verdad que me hubiera gustado tener más hierbas para haceros uno sin hojas, porque sin hojas es mucho más fácil. Pero bueno, vosotros lo vais a ver vosotros mismos. Hacerlo simplemente con una sola hierba es súper fácil y se hace en un momento y no te lías tanto con los hilos, ¿no? Cómo se encienden. Estos yo ahora los voy a poner a secar, como os he dicho, colgados de... Vamos a encender este que es más nuevo. ¿Cómo se encienden? Pues hay que insistir un poco, ¿vale? Cuando lo encendéis, porque se apagan y hasta que no se van haciendo carbón no se quedan encendidos. Así que tú ahora ves que se enciende y tal, pero es que se apagan. No os preocupéis, eso es normal. Y estas cenizas, que ahora está limpio, por eso no hay cenizas, pero las cenizas yo por lo general las uso, por ejemplo, pues para hacer sal negra y cosas así que te hagan falta cenizas. Ahora está encendido, pero luego se va apagando. Le podemos también dar un poco de aire para... ¿Veis? Que se aviva. Pues para que no se apague. Al principio se suele apagar y lo tenéis que encender un par de veces, pero luego ya se queda encendido. Y muchas veces lo que suele ocurrir es que no queréis tenerlo encendido tanto rato, porque a lo mejor lo vais a usar un momento. Entonces lo que podéis hacer es igual que con una colilla, le dais un poquito así, porque esto es carbón, le dais un poquito, lo dejáis aquí metido por si acaso y se apaga solo. Pero eso, siempre dejarlo metido en el... por si acaso no se apagara, pero vamos, esto tiende a apagarse, así que tampoco tiene un peligro muy grande porque tiende a apagarse. Como habéis visto, se ha apagado. Pues ahora lo encendemos otra vez. Pero ya os digo que llega un momento en que ya no hace falta que lo encendáis 2 o 3 veces, sino que sigue él ardiendo. Eso solo al principio. Y con esto pues podéis coger, visualizando, diciendo un conjuro, unas palabras que vosotros o que os salga del corazón o que ya hayáis compuesto y tengáis en vuestro grimorio o algo así, pues purificáis una piedra, a una persona, un ambiente. Yo sí que os digo que no paséis esto por una casa sin más, sino que vosotros digáis unas palabras con vuestra intención de lo que queréis, o bien diciendo a dónde dirigís esa energía o qué queréis que pase con esa energía que queréis purificar. La lavanda, además de para purificar, sirve también para calmar, pues también por ejemplo pidiendo sentimientos de paz, que se calmen los humos, o por ejemplo aliviar el estrés o lo que queráis. Y a la misma vez que estáis saumando, pues a la misma vez tenéis que usar la visualización imaginando lo que queréis que ocurra. Es simple, pero tiene un proceso, no podéis simplemente quemar y ya está. No, tenéis que hacer una visualización, tenéis que decir unas palabras porque tenéis que tener una intención. Si no, simplemente estáis quemando una hierba. Y bueno, pues lo vamos a ir apagando con cuidadito. Se ha puesto bastante incandescente, así que pues si lo dejamos ya así un ratito, vigilándolo, por favor, vigilándolo, se va a apagar enseguida. Bueno, y luego ¿qué hacemos con esto? Porque ahora los tenemos, pero ¿cómo los conservamos? Pues podéis comprar botes grandes donde los metáis y así está cerrado herméticamente y no se estropea tan rápido. Podéis meterlos en tuppers o podéis meterlos en bolsas con cierre hermético y así se conservan hasta que los vayáis a usar, como cualquier otra hierba. No podéis tenerlo abierto ni podéis tenerlo al aire, tiene que estar conservado. Además, por lo general, a no ser que los uséis todos los días, pues tenéis que tenerlos guardados y conservados para cuando os hagan falta. Por ejemplo, en mi caso yo los uso cuando quiero purificar algo concretamente o cuando quiero limpiar el ambiente concretamente, cuando quiero consagrar algún objeto ritual, cosas así. Y por lo tanto pues los uso de vez en cuando, no todos los días.
Bueno, y creo que esto es todo lo que tenía para contaros. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y que os haya servido y que os haya dado ideas y que hayáis aprendido algo. Muchísimas gracias por continuar aquí conmigo un mes más. Os lo agradezco con toda mi alma, sobre todo con estos tiempos en los que estamos, que dicen que vamos a entrar en crisis además. Y bueno, como os digo siempre, nos leemos en la próxima entrada. Nos vemos en el próximo vídeo o nos escuchamos en el próximo podcast. ¡Chao!